Amigos, estamos en TV UNSA, Canal 45, con el programa Consultorio Médico y el tema hemofilia. Nuestro invitado es el doctor Willy Quiñones. Doctor Quiñones, ¿esta es la hemofilia? ¿Así se hereda, así se adquiere? ¿Y cuáles son sus síntomas, los más comunes síntomas que se observan? Bueno, con la hemofilia, como hemos dicho que es un trastorno de coagulación, generalmente el síntoma más común es los sangrados, ¿no? Las hemorragias. Claro. Las hemorragias pueden darse en muchas partes, ¿no? En muchas partes del cuerpo. Algunas son hemorragias espontáneas y otras son pues provocadas por ciertas lesiones, procesos o procedimientos quirúrgicos, etc. Sin embargo, los pacientes con hemofilia ya suelen presentar sangrados desde que son bebés. Al momento de gatear, por ejemplo, ya comienzan a ponerse moraditas las rodillitas. A la edad del año, por ejemplo, la mayoría de los niños van a sufrir caídas, ¿no? En el momento de estar aprendiendo a caminar, y a veces con las primeras vacunas, ¿no? Las vacunas, algunas intramusculares, ya nos van orientando qué pacientes tienen cierta tendencia a sangrar. Cualquier lesión que ellos tengan, alguna herida, van a sangrar más de lo normal y eso nos va a hacer sospechar en estos pacientes, ¿no? Y como le decía, las hemorragias pueden darse en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, las articulares. Exacto, las articulares son una de los lugares más frecuentes de sangrado, ¿no? Y en este caso va a haber un sangrado dentro de la cápsula articular, ¿no? Esto va a provocar bastante dolor. Si este sangrado es muy repetitivo o es abundante, suele lesionar, ¿no? Las articulaciones. Acá vemos, por ejemplo, ¿qué ocurre durante una hemorragia articular? La persona con hemofilia ya se va dando cuenta cuando está sangrando, ¿no? Comienza a sentir un hormigueo, cierto dolor, ¿no? Luego se va a acumular mucha más sangre dentro de la articulación y a veces eso autolimita el sangrado. Sin embargo, la sangre pues va a comenzar a lesionar lo que es la articulación, ¿no? ¿Y tiene efectos a largo plazo? Por supuesto. Esto, por ejemplo, nos va a ocasionar a largo plazo lesiones a nivel de articulación, ¿no? Esta diapositiva para mostrarles los lugares más frecuentes de sangrado, ¿no? Generalmente los codos, las rodillas y los tobillos son los lugares más frecuentes de sangrado. Después vienen las otras articulaciones, ¿no? Codo, entonces rodilla y tobillo son los lugares más frecuentes. Y a largo plazo, como usted preguntaba, por ejemplo, es daño de la articulación, ¿no? Acá vemos un daño ya articular y esto suele provocar una deformidad en la articulación, ¿no? Con el tiempo, ven, acá hay unas imágenes de unas radiografías. En esta primera imagen una articulación normal y en esta otra ya comienza a haber una artrosis, ¿no? Hay un desgaste de la membrana sinovial, ¿no? Y por lo tanto comienza a desgastar el hueso y comienza a haber una artrosis, ¿no? Una soldadura entre los dos huesos de la articulación. Y esto pues provoca, como vemos en esta imagen, en este esquema, un niño, por ejemplo, ¿no? Con lesiones articulares, discapacitado, ¿no? Generalmente estos pacientes a veces llegan a usar muletas antes de la adolescencia, ¿no? Y también, naturalmente, debe haber hemorragias musculares, doctor. Por supuesto. Otro de los lugares, por ejemplo, es hemorragias a nivel muscular. Acá tenemos un esquema, por ejemplo, en los niños que reciben vacunas o reciben algún tipo de inyectables. Muchos de los pacientes diagnosticados de hemofilia han sido POSI, una inyección intramuscular, ¿no? Provocando un hematoma intenso. Fíjense, caídas que pueden provocar, niños jugando, ¿no? Golpeándose, van a provocar lesiones a nivel muscular, ¿no? Entonces, ¿qué pasa durante estas hemorragias musculares, ¿no? Generalmente puede haber un área de inflamación. Sin embargo, cuando el dolor o la hemorragia es intensa, puede incluso comprimir ciertos órganos que también están junto con los músculos, como son vasos sanguíneos, nervios, ¿no? Y esto a la larga, por ejemplo, ¿qué nos va a provocar? Nos va a provocar, como en esta imagen vemos, nos va a provocar que el músculo comience a debilitarse y pueda haber contracturas musculares, ¿no? Queda un músculo contraído, ¿no? Y esto deforma también, jala la articulación y va a provocar las famosas deformaciones, ¿no? En las articulaciones, ¿no? Pie equino, ¿no? Sobre todo eso nos pasa cuando tenemos problemas a nivel del pie o contracturas a nivel de músculo que nos retraen la articulación de la rodilla, ¿no? Y naturalmente discapacidad. Discapacidad al final.
Estaba usted señalando en una anterior los lugares más comunes de las hemorragias musculares. Fíjense, los músculos que más usamos, ¿no? A nivel del brazo, ¿no? Del antebrazo, los muslos, ¿no? Las pantorrillas son lugares frecuentes, y algo interesante también es que a veces hay un dolor por sangrado a nivel del músculo psoas, y esto en algunas ocasiones puede simular incluso un cuadro de apendicitis, ¿no? Por un dolor a nivel del músculo psoas. Algunos antecedentes anecdóticos, por ejemplo, pacientes que han sido diagnosticados niños con apendicitis cuando era una hemorragia del músculo psoas. En un hemofílico. En un hemofílico, ¿no? Un problema quirúrgico tremendo. Tremendo. Es más, todavía en la actualidad estamos diagnosticando hemofilia a edad de 17 años, por ejemplo. Hemos tenido este año 2 casos de niños diagnosticados a edad de 17 años. ¿Qué quiere decir? Que 16 años han estado sin diagnóstico. Y con lesiones agregadas. Y con lesiones, que a veces ellos pensaban que el sangrado que presentaban era normal, se acostumbraron a presentar el sangrado hasta que vinieron por complicaciones ya serias de sangrado y recién se diagnostica, cosa que no debería de ocurrir, porque la hemofilia deberíamos de diagnosticarla en la infancia, ¿no? Interesante, este es un comentario muy útil no solamente para la comunidad, doctor Quiñones, sino también para nuestros colegas médicos generales, que a veces se les puede pasar este diagnóstico tan importante en la vida de una persona. Doctor Quiñones, cuando sospechamos hemofilia, el hematólogo hace algunos estudios básicos para el diagnóstico. Así es. Nosotros cuando sospechamos de hemofilia, por ejemplo, en un paciente, generalmente solicitamos ciertos estudios de coagulación, un tiempo parcial de tromboplastina, dosaje de factor 8, dosaje de factor 9, ¿no? que es lo primordial para diagnosticar. Generalmente estos pacientes tienen un tiempo parcial de tromboplastina elevada, ¿no? Que es nuestra vía intrínseca de la coagulación, y cuantificamos la hemofilia de acuerdo al nivel de factor que encontramos. Como dijimos hace un momento, si encontramos un nivel de factor entre el 5 y el 40%, el paciente será leve, ¿no? Si encontramos una concentración de factor entre el 1 y 5% será moderada, y si tenemos menos del 1%, catalogaremos a estos pacientes como hemofilia severa. El tratamiento debe ser rápido. ¿Por qué razones, doctor? El tratamiento debe ser muy rápido. Tienen un esquema para explicar al público. Sí, ahí está. Por ejemplo, acá tenemos una imagen de 2 niños hemofílicos que están jugando, ¿no? Los 2 sufren una lesión, pero este niño, el de polo amarillo, por ejemplo, recibe tratamiento oportuno después de un sangrado. En cambio, el niño de polo celeste no recibe tratamiento oportuno, él continúa con sus actividades. ¿Qué es lo que va a pasar? Este niño del de polo amarillo, por ejemplo, ya está en reposo, ¿no? Está dejando en reposo la articulación afectada, mientras que el niño de polo celeste recién tardíamente comienza a recibir tratamiento. A la larga, este niño de polo amarillo, pues por tratamiento oportuno, no va a tener las complicaciones que hemos visto que tiene, ¿no? Y los pacientes que no han recibido tratamiento oportuno generalmente pues terminan con lesiones a nivel articular que pueden causarnos discapacidad, ¿no? Esa es la importancia de recibir, por ejemplo, el tratamiento oportuno. Creo que está muy clara la idea, doctor Quiñones, y eso debe servir a los televidentes y también a los médicos que tienen ocasión de atender a estos pacientes, generalmente niños, adolescentes, para un tratamiento oportuno. Sí. ¿Sí? Y aquí tenemos una primera imagen, pero vamos a ir a un pequeño corte y regresamos para entrar en el punto de tratamiento de la hemofilia. Amigos, estamos en TV UNSA, Canal 45, con el tema hemofilia en nuestro programa Consultorio Médico. Regresamos en unos segundos.